Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo para participar el día de hoy en este webinar organizado por DNT. Tengo el agrado de presentar a mi amigo Omar Suárez, el representante de ventas de Chías para Latinoamérica, quien el día de hoy pues nos va a hablar acerca de la protección perimetral en infraestructuras estratégicas. Bueno, para un mejor desarrollo de esta presentación, las consultas que tuvieran, por favor, dejarlas en el apartado en la parte superior que dice preguntas y respuestas, que con gusto al final o a medida de que se vaya desarrollando esta presentación, las iremos respondiendo. Ahora le doy la bienvenida a Omar para que pueda iniciar esta presentación. Omar, muchas gracias por tu tiempo y disposición para esta presentación. Adelante, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. Y gracias a todos ustedes, los que han apartado su tiempo y los que están invirtiendo pues, en este momento para aprender un poquito sobre seguridad electrónica perimetral. Gracias a DNT, a todas las personas que trabajan para DNT, que hacen posible que esta información sea compartida de esta manera a través de estos webinars. Espero que todos estén viendo mi pantalla, ¿sí? Aquí estamos entonces listos para empezar. Y hoy vamos a hablar sobre la protección perimetral en infraestructuras estratégicas. Yo trabajo para Chías, es una compañía italiana que de 1974 está en el negocio de detección de intrusión para perímetros, o sea, detecta intrusos en perímetros. Y hoy en día tiene un completo rango de sistemas de detección de intrusión perimetral para sitios sensibles y estratégicos en diferentes verticales, como la vertical militar, petróleo, minería, industrial y residencial, entre otras verticales. Allí en la fotografía ustedes ven la imagen de Italia, y en la otra fotografía donde es un equipo de las personas de logística de Chías. De hecho, se ve en la parte de atrás el logotipo de Chías, que se escribe C-I-A-S, CIAS, se pronuncia Chías en italiano, y este es todo el equipo de logística de donde salen los productos. Esta bodega y fábrica queda cerca a Milano, Italia, en la parte norte de Italia. Vamos a hablar hoy sobre seguridad perimetral en infraestructuras estratégicas. ¿Qué es seguridad perimetral? Primero definamos lo que es seguridad perimetral. Es un conjunto de medidas y elementos electrónicos y no electrónicos que preservan la integridad de un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que Chías diseña sistemas electrónicos para detectar intrusos. Sin embargo, el concepto de seguridad perimetral es mucho más amplio. En seguridad perimetral también se habla de lo que son medidas físicas, es decir, colocar elementos de demora. También se habla de medidas humanas, es decir, saber a quién vamos a contratar para cuidar nuestro perímetro. Todo este conjunto de medidas y elementos electrónicos y no electrónicos es lo que es el concepto de seguridad perimetral. Y cuando nos enfocamos hacia infraestructuras estratégicas, quiere decir que son infraestructuras que son vitales para una organización o un país. Ejemplo, un puerto. Imagínense ustedes un país como Colombia, en donde haya una brecha de seguridad en el aeropuerto internacional El Dorado y se pare la operación aeroportuaria por minutos o por horas. Eso es desastroso para la economía. Estamos viendo en esta pandemia cómo ha sido desastroso para la economía
la falta de vuelos y en tiempos normales suele suceder que por brechas de seguridad en este tipo de sitios, de infraestructuras estratégicas, se vaya a afectar la economía de todo un país. Otro ejemplo, reservas de agua que son utilizadas para los diferentes acueductos de las ciudades. Imagínense ustedes que estos sitios son clave para un país, una reserva de agua. Por ejemplo, en Bogotá tenemos cerca la reserva de agua San Rafael, es una reserva de agua que le suministra agua a 5 millones de habitantes, a gran parte de Bogotá. Imagínense ustedes que descuidemos un poco el perímetro de esta reserva de agua. Perfectamente un terrorista puede colocar allí o puede amenazar con colocar allí en estas reservas de agua veneno, imagínense eso. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que estas infraestructuras estratégicas deben de tener un especial cuidado en cuanto a la seguridad y específicamente a la seguridad electrónica perimetral. Justo el perímetro es la parte exterior en donde es la primera línea de defensa, donde tenemos la oportunidad de que si detectamos a alguien ingresando, podemos tener una reacción para evitar cualquier tipo de desastre o para evitar que los terroristas se salgan con las suyas. Cuando hablamos de seguridad o protección perimetral, en la industria tenemos unas clasificaciones que las llamamos los sectores, ¿no? Entonces, el sector 0 es el sector que está en la parte externa al perímetro, entendiendo que el perímetro es el sector 1, donde tenemos obstáculos físicos, donde hay un muro, hay una malla, hay un canal de agua, tenemos inclusive elementos naturales como líneas de árboles. Eso es lo que llamamos el sector 1. El sector 2 es el perímetro externo al lugar protegido. Y allí en la fotografía que ustedes están viendo, es el sector que está entre la malla y los edificios donde está toda la maquinaria vital de esta industria que coloqué allí como ejemplo. Y el sector 3 es un sector donde es el perímetro interno. Aquí ya tenemos un sector donde está toda la maquinaria vital en donde funciona esta fábrica. Tenemos sector 0, la parte externa del perímetro, el sector 1, donde tenemos los obstáculos físicos. Sector 2 es el perímetro externo del lugar protegido y el sector 3 es el perímetro interno. Entonces, cuando vamos donde un cliente, y esto también se aplica para otro tipo de sitios, no necesariamente infraestructuras críticas o vitales, también se aplica para otro tipo de sitios como por ejemplo una residencia VIP. Entonces tenemos que empezar a diseñar el sistema de acuerdo a las expectativas del cliente y a la necesidad del cliente. Entonces debemos buscar elementos electrónicos y no electrónicos también para hacer la detección de intrusión en los diferentes sectores. Entonces, si ustedes me preguntan, necesitamos detectar en el sector 0, en el sector 1, en el sector 2 o en el sector 3, vamos a escoger diferentes tipos de tecnologías. Hay una terminología bien importante en este mundo de la seguridad electrónica, que la vemos acá, esta diapositiva yo las voy a compartir. De todas maneras, si quieren anotar esta terminología, lo pueden hacer, pero de todas maneras, al final yo voy a compartir esta presentación. Y esta terminología, ustedes la pueden ver, por ejemplo, cuando compran un dispositivo electrónico, en el manual muy probablemente les va a decir este tipo de términos. Probabilidad de detección, índice de falsas alarmas, índice de ruido, la vulnerabilidad de comprometer el sistema, el tiempo promedio en reparación, el tiempo promedio entre fallas. Toda esta terminología ustedes la pueden encontrar en los diferentes manuales, no solamente de Chia, sino de las otras marcas que ustedes ven en el mercado. Esta terminología también se utiliza mucho cuando
estamos trabajando proyectos de cierta envergadura, proyectos a nivel de gobierno, en donde hay unas especificaciones. Entonces, por ejemplo, puede decir, necesitamos un sensor que tenga una probabilidad de detección mayor al 90%, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? De que de 100 detecciones, 90 sea detecciones verdaderas y un 10% falsas detecciones. Ese es el término de probabilidad de detección. Porcentaje de falsas alarmas es un concepto muy similar. Y otro que se utiliza bastante son los últimos, el MTTR, que es el tiempo promedio en que un dispositivo necesita ser reparado. Y hay otro también importante que debo colocar allí, que es el tiempo promedio o la vida útil del sistema. Normalmente cuando tú compras un producto, dependiendo de la calidad del producto, va a tener una vida útil. Si tú compras un producto de una mala calidad, la vida útil puede ser 1 año o 2 años. Si tú compras un producto de una calidad excelente, estamos hablando de productos que la vida útil son 10 años. Vamos a esperar que pase el avión, está pasando un avión por acá. Es un vuelo humanitario que está programado aquí en el aeropuerto El Dorado. Muy bien, entonces hay que tener muy presente esto, qué tipo de cliente tenemos y qué expectativa tienen nuestros clientes de acuerdo al profesionalismo de nosotros, a la marca que le estamos vendiendo. Entonces tú puedes conseguir en el mercado cosas muy baratas, pero ¿cuánto es la vida útil? ¿Cuál es la probabilidad de detección de ese dispositivo? ¿Cuál es la tasa de falsas alarmas? Todos estos elementos son importantes y todos estos van sumando para poder colocar un dispositivo que sea de acorde a nuestro profesionalismo, a nuestra profesión. Porque yo no estudié para colocar cosas que se vayan a dañar al año o a los 2 años. No estudié ingeniería electrónica para eso. Yo estudié ingeniería electrónica para colocar elementos que hablen de mí, que hablen de que sea un dispositivo que tenga una probabilidad de detección alta, que tenga una vida útil estimada mayor a 7 años. En fin, hay unos números que se encuentran en los manuales que habla muy bien de los sistemas que nosotros estamos ofertando. Y en el caso de nosotros que trabajamos en seguridad electrónica y específicamente seguridad electrónica perimetral, debemos tener muy presente esto. No es vender por vender y que el presupuesto es bajo, no, hay que hablar con el cliente y cuál es la expectativa del cliente. Normalmente un cliente necesita algo que sea bueno, que dure y que tenga una relación costo-beneficio muy acertada. Aquí vemos ya haciendo una introducción a los productos, diferentes fotos de los sistemas de microondas que tenemos. Una de las verticales que manejamos en sistemas microondas es militar. Tenemos protección de aeronaves cuando pernotan en algún sitio, entonces llega la aeronave, se colocan los trípodes con sistemas microondas y haciendo un triángulo, y ellos van a generar una detección de intrusión perimetral. Cuando se habla de tiendas de campaña o campañas militares, también tenemos una protección a través de estos sistemas que son movibles. Eso funciona a través de una batería. En la batería hay un procesador y un circuito que me va a generar un contacto seco que se puede colocar una alarma audible. Y cuidando batallones, bases aéreas, también tenemos este tipo de microondas. En aeropuertos también tenemos otros sistemas, por ejemplo, los microondas, los sistemas ya más enfocados hacia lo que es malla, como sistemas de cable. En infraestructuras críticas, como por ejemplo subestaciones eléctricas, granjas solares, inclusive estaciones eléctricas también. Son sistemas, son infraestructuras críticas donde necesitan una máxima seguridad. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos muchos clientes en el sistema energético, plantas nucleares,
hidroeléctricas también, y allá en Estados Unidos para colocar un dispositivo electrónico debe pasar por unos test de confiabilidad bastante exigentes. Y eso habla mucho de lo que es la marca Chias. También en logística tenemos instalado muchos sistemas de detección de intrusión perimetral de Chias. En la parte comercial hay muchos sistemas, microondas, microrrayos, activos infrarrojos también, inclusive pasivos infrarrojos. Tenemos sistemas instalados. En oil and gas, creo que es la vertical más fuerte que tiene Chias. Aramco, que es la petrolera más grande del mundo, la petrolera de Arabia Saudita, tiene muchísimos productos de Chias, muchos, kilómetros y kilómetros de productos de Chias. Allí en las fotografías ustedes pueden apreciar algunos de los productos que tenemos nosotros instalados en esta vertical de petróleo. Y haciendo esta distribución de fotografías como para que ustedes se vayan ambientando en su mente, en su imaginación, sobre los perímetros, sobre el tipo de clientes en donde están enfocados este tipo de productos, ya vamos a hablar específicamente de dos soluciones que hoy les voy a hablar. La primera solución es para malla y la segunda solución, que la vamos a ver más adelante, es una solución que la llamamos microarray, que es un microondas focalizado. Entonces, la primera solución que está diseñada para malla, la llamamos Siux 3D, o también hay un nuevo modelo que le llamamos Siux Pro 2. El corazón de esta tecnología es el MEMS. ¿Qué es el MEMS? Es un microcircuito que es el acrónimo de Microelectromechanical System, un sistema microelectromecánico. Es microscópico y es una invención de Bruno Murari, es un italiano que en 1965 diseñó este tipo de circuito electrónico. Y hoy en día ese circuito electrónico se utiliza en muchos dispositivos, en muchas industrias, inclusive los celulares utilizan esta tecnología MEMS, que es el famoso giroscopio o acelerómetro. Este tipo de tecnología mide constantemente la aceleración en los tres ejes, X, Y y Z, y provee una sensibilidad espacial y la posición y detección del movimiento. Por más mínimo que sea, este microcircuito está detectando ese tipo de movimiento. Con estos sistemas tenemos una señal alta de cualquier tipo de ruido y la tasa entre ruido y la señal de salida es bastante baja, lo que nos hace un sistema bastante estable y bastante confiable. Es un sistema que opera en temperaturas muy bajas y también temperaturas muy altas. Tiene un rango de funcionamiento de temperatura bastante amplio. Estamos hablando de entre menos 55 grados centígrados a más 85 grados centígrados. Es bastante confiable y tiene una vida útil estimada de bastantes años. Tenemos una probabilidad de fallas de aproximadamente 250.000 horas, el promedio de probabilidad de fallas. Es decir, que tienen que pasar 250.000 horas a que haya una primera falla. Ese es el término de MTBF. En esta gráfica ustedes ven la evolución de lo que es tecnologías para malla. En malla tenemos lo primero que vimos hace muchos años, fue el cable coaxial, donde estaban sistemas microfónicos, y eso salió más o menos en 1980, fueron las primeras instalaciones que se hizo con la tecnología cable, donde estábamos hablando cable para detectar intrusos. Luego, una década después, estábamos hablando de fibra óptica, entonces se inventaron en la industria la fibra óptica y se empezaron a colocar procesadores, que hoy en día también tenemos esas tecnologías ya un poquito más evolucionadas. En el 2000 se estaba hablando
de los piezosensores, que son elementos en donde hay un componente que se parece a un giroscopio, pero en realidad no lo es, en donde se colocan en el perímetro distribuidos y cualquier movimiento hace que haya una detección de intrusión en ese perímetro. Para el 2010 se desarrollaron los sistemas con ese microcircuito llamado MEMS, y de hecho Chias tuvo un premio en el 2012 por ese producto, que utilizó la tecnología MEMS. Y esta tecnología ha venido evolucionando hasta tener hoy en día lo que es el SIUX Pro 2, que es la evolución que tenemos de lo que empezamos en el 2010. Este sistema SIUX, en el 2010 empezamos con un sistema de 700 metros de protección de perímetro en malla, que es el que está en la parte superior, y el año pasado ya lanzamos el SIUX Pro 2, en donde tenemos 1400 metros de perímetro de protección, que es en la parte superior. Ustedes ven que el procesador la caja es exactamente igual, en realidad es exactamente igual, pero el firmware es diferente, los algoritmos son diferentes y tenemos cierta electrónica justo cuando sale del procesador los dos cables para tener la suficiente potencia y energía en todos los 1400 metros de perímetro. El SIUX Pro 2 utiliza un nuevo encapsulado en donde no necesitamos tornillos. Todo se hace a través de sunchos plásticos y es como si estuviéramos manejando un Lego. Entonces colocamos con sunchos la caja donde vamos a colocar el sensor y con las manos vamos colocando todos los elementos allí para no tener ese tipo de elementos como un tornillo o un destornillador. Aunque muchos clientes prefieren el tornillo o el destornillador, elementos sin tornillo y destornillador. Ya es como dependiendo de la expectativa del cliente. Entonces tenemos aquí en un detalle mayor lo que es el procesador, en donde vamos a ver un puerto IP-PoE, vamos a ver la entrada de la fuente de poder. Tenemos también una salida para tener una tarjeta de relevos y tenemos las dos salidas de las dos ramas en donde vamos a tener las dos líneas de sensores. En el caso del SIUX Pro 2 estamos hablando de 700 metros en la rama izquierda, 700 metros en la rama derecha. Es importante mencionar que este procesador y gran parte de los productos de Chias utilizan lógica difusa. Eso hace que estos elementos tengan una probabilidad de falsas alarmas muy baja, muy baja. La lógica difusa lo que hace es comparar una señal que entra y le asigna un peso con diferentes escenarios dentro del algoritmo. Y entonces, al hacer este tipo de comparaciones, discrimina lo que es una alarma, por ejemplo, ocasionada por el viento que mueve la malla, a una persona que está cortando la malla o se está trepando la malla. Lo discrimina para a la final tener una alarma verdadera y una porcentaje de falsas alarmas muy bajo, bastante bajo. Entonces, donde ustedes vean Fuzzy Logic Analysis es lógica difusa que está dentro de los algoritmos de la electrónica de Chias. En el caso del SIUX utiliza Fuzzy Logic y hay otros dispositivos de Chias que utilizan Fuzzy Logic, lógica difusa. El sistema de MEMS o SIUX también tiene algo muy particular que no lo tienen
muchos productos en el mercado, que es detección puntual. ¿Qué es detección puntual? Cuando tú tienes un perímetro, por ejemplo, 1.400 metros, pues tienes los 1.400 metros de perímetro en malla. Si hay una intrusión, el sistema te detecta exactamente la posición en donde hubo la intrusión. Por ejemplo, si se entra una persona a los 200 metros del procesador, entonces el sistema tiene esa capacidad de decirte que fue a los 200 metros. A los 205 metros, el sistema tiene la capacidad de decirte a los 205 metros. Esto lo hacemos posible en el procesador a través de los algoritmos, y esto se lo decimos al mundo exterior a través de los sistemas IP. Es decir, que cuando estamos trabajando un proyecto IP, podemos tener detección puntual. Todos los sensores se hablan entre sí y hay una medición en los algoritmos de las señales, y eso me determina una posición muy exacta de en dónde hubo la intrusión. Estamos hablando que ese sistema de SIUX tiene una detección puntual de 1 metro. En el caso de los diferentes BMS que existen, hay ya integraciones muy avanzadas, y si ustedes tienen su propio BMS, entonces nosotros podemos proveer un SDK para que se haga la respectiva integración. Un sistema SIUX típico, ¿en qué consistiría? En un controlador y en 280 sensores o 20 kits de sensores. Los kits de sensores involucran un sensor maestro y 6 esclavos, y 6 sensores esclavos. El sensor maestro tiene un procesamiento de los esclavos que están al lado, y ese sensor maestro le envía ese procesamiento al procesador central, que allí en esta diapositiva lo ven como SIUX_CU, que está en la parte superior. Esta es una diagramación de cómo se instalarían este tipo de sensores en la malla. Entonces tenemos el procesador, tenemos 2 líneas, izquierda, derecha, y vamos colocando los kits de 7 sensores cada uno. Entonces vemos, por ejemplo, en la parte izquierda que bajamos con una línea y nos vamos a encontrar 3 cajas que dicen S. Esa S significa esclavo. Y nos vamos a encontrar con una caja que está con el número 4, que es la dirección de ese sensor maestro. Los 6 esclavos que acompañan a ese maestro le están enviando información. Este sensor maestro hace un procesamiento inicial y luego le envía ese procesamiento inicial a un controlador central, que finalmente es el que determina si activa el contacto seco de alarma o no lo activa. Dependiendo de las condiciones ambientales, por ejemplo, si es viento, pues no lo va a activar, pero si es un corte en la malla o alguien trepándose en la malla, sí lo va a activar inmediatamente. Y ven en la parte superior al lado del controlador, ven una cajita que dice Relay IB System Rack. En el caso que estemos trabajando proyectos análogos, es decir, que el contacto seco de alarma se conecte a un panel de alarma, estamos hablando de proyectos análogos, entonces utilizamos una tarjeta de relevos que se conecta al procesador central. La comunicación entre la tarjeta de relevos y el procesador central es una comunicación RS485. Entonces, perfectamente, recordemos que RS485 es un protocolo donde nos permite tener comunicación de hasta 1.200 metros de distancia entre un elemento y otro. ¿Qué hacemos con las puertas? Como encontramos puertas en el perímetro, pues esto es normal, tener puertas vehiculares, puertas peatonales. Entonces lo que hacemos es llegar con el cable, colocar el sensor en cada una de las hojas de la puerta y llevar el cable ya sea por debajo, a través de enterrar el cable, o por encima si tenemos una viga o por donde pasa el cable por encima, para tener una completa detección de todo el sistema, incluyendo las hojas de la puerta.
Redundancia. Este tema es bien importante. Un sistema es redundante si hay un sabotaje del cable, es decir, si alguien corta el cable, podamos tener todo el sistema arriba. Esto se llama redundancia. Y el Zeus Pro 2 es un sistema redundante cuando colocamos al final de cada línea una tarjeta que la llamamos tarjeta de redundancia. Entonces lo que hacemos es, tenemos el procesador central, tenemos nuestras dos ramas de sensores y al final de esas dos ramas colocamos esas tarjetas de redundancia que las alimentamos con 13.8 voltios. Estas tarjetas de redundancia lo que hace es alimentar del final hacia adentro todos los sensores y también tener comunicación IP. Entonces, cuando estamos hablando de redundancia, normalmente estamos hablando de proyectos en el mundo IP, no en el mundo análogo, pero en el mundo IP sí es común tener este término, redundancia. Aquí vemos un gráfico de lo que sería un sistema con redundancia. Entonces tenemos el procesador, tenemos nuestras dos ramas con diferentes sensores y al final tenemos nuestra tarjeta de redundancia en donde la conectamos a la red LAN y además la alimentamos para tener la alimentación en todos los sensores. Entonces, si hay un sabotaje, un corto en el cable, el sistema no se cae porque vamos a tener alimentación y comunicación por ambos lados. El Zeus Test Pro 2 es un software en donde yo puedo ajustar la sensibilidad de todo el sistema, inclusive puedo tener un ajuste de la sensibilidad de un sensor en particular, de una zona de sensores. Yo puedo con el mouse decir, voy a hacer que estos 6 sensores, por ejemplo, tengan una sensibilidad mayor porque la zona es de mayor interés, o porque tenemos al lado una carrilera y pasa el tren todos los días, entonces tenemos unas vibraciones bastante altas, entonces yo puedo bajarle 1 o 2 puntos la sensibilidad del sistema. Y esto lo hago a través de este software Zeus Test Pro 2, en el caso de Zeus Test Pro 2. Entonces tenemos gráficamente todo el sistema y puedo medir la sensibilidad de sensor por sensor o de zona de sensores. Inclusive si estamos trabajando zonas grandes, zonas pequeñas y el cliente nos dice necesito que mi zona sur, por ejemplo, no sea de 5 metros de ancho, sino sea de 100 metros, con este software yo puedo con el mouse simplemente decir, pues voy a hacer mi zona de 100 metros, una sola zona, la voy a hacer de 100 metros, y lo que hago simplemente es asignarle a ese grupo de sensores que están allí el nombre de la zona. También con este software yo puedo ver el comportamiento de los sensores. Este comportamiento de los sensores me sirve en el momento que yo hago la instalación de todo el sistema. Entonces puedo tener muy puntualmente qué está sucediendo en cada uno de los sensores, donde puedo tener unas prealarmas y unas alarmas cuando hago el test. Normalmente yo lo utilizo cuando instalo el sistema y cuando quiero hacerle mantenimiento. O sea, aproximadamente, dependiendo del cliente, ¿no? Hay clientes que exigen una vez cada 6 meses, algunos otros clientes alguna prueba de intrusión una vez cada año, otros clientes una vez cada 18 meses, va a depender del cliente, pero yo con este software puedo ver lo que está pasando dentro de cada zona o dentro de cada sensor. Casos estudio, tenemos instalados sistemas en muchos lugares. Aquí en el ejemplo vemos casos estudios con aeropuertos, en Malpensa, que es el aeropuerto de Milano, Italia, estamos hablando de 15 kilómetros, de Linate, que estamos hablando de 10 kilómetros, Fiumicino, 34 kilómetros con sistemas SIUX. Son sistemas bastante confiables y sistemas de seguridad de alto perfil.
Algunos otros ejemplos, allí los sistemas acompañando los perímetros de infraestructuras críticas. ¿Qué pasa con la vegetación? Bueno, en realidad no pasa nada, la vegetación simplemente va creciendo y el sistema va aprendiendo lo que está pasando con la vegetación. Lo que va a hacer es que se va a volver un poco más rígido en algunos casos. Entonces lo que hacemos es que desde el software le aumentamos 1 o 2 puntos la sensibilidad a las zonas donde hay vegetación. Aquí tenemos un complejo de comunicaciones de antenas y con el perímetro protegido con el sistema SIUX. Tenemos otro complejo también de infraestructura crítica. Ven en esta fotografía que no solamente es una malla eslabonada, la llamamos en Colombia, pero también rejas, algo más rígido. Ahí también podemos colocar este tipo de sensores. En la parte comercial, ahí tenemos un ejemplo. Este es un complejo hotelero en Europa, un nuevo hotel, y tenemos el perímetro protegido con este sistema SIUX. Otro tipo de malla es una reja diferente a las dos anteriores que hemos visto. Este también es diferente, donde tenemos este sistema. Aquí tenemos el paso de un tren y tenemos una protección perimetral allí. Aquí también la tenemos. Este es un tren de alta velocidad. Aquí está sí, un poquito alejado, pero el punto aquí es que la malla que ustedes ven ahí no es una malla que se mueva fácil. Antes son mallas bastante rígidas. Son rígidas y aún así estos sensores podemos colocarlos ahí perfectamente sin ningún problema. Ya esto es una malla convencional detrás de muros para detectar si alguien intenta romper el muro de concertina, si alguien intenta romper la concertina. Bóvedas, podemos instalar los sensores en partes claves de la bóveda y colocarle sensibilidad máxima y esto me va a detectar si alguien intenta llegar a esa bóveda por diferentes lugares. Estos fueron algunos ejemplos de fotografías de instalaciones reales del sistema SIUX. Bueno, vamos a hablar de microondas, que este es nuestro segundo producto que quiero enseñarles hoy. No es lo único que tiene Chias, porque Chias tiene una gama muy grande de productos, pero hoy quería enfocarme en dos solamente. Microondas. ¿Por qué es importante microondas en seguridad electrónica perimetral? Es importante en microondas porque hay otros sistemas, como por ejemplo los activos infrarrojos o los pasivos infrarrojos, en donde las condiciones ambientales hacen que esos sistemas fallen o se cieguen. Por ejemplo, lo que es la lluvia fuerte, lo que es temperaturas extremadamente altas, por ejemplo, temperaturas de 50 grados, ya un pasivo infrarrojo empieza a fallar. Por ejemplo, la neblina, un pasivo infrarrojo queda activo. En la neblina también un activo infrarrojo con los fotobeams, un activo infrarrojo se bloquea y va a presentar falsas alarmas. En cambio, microondas no tiene ese tipo de inconvenientes, porque los lóbulos, la distancia de los lóbulos son más anchos, entonces tiene más facilidad de pasar obstáculos, mientras que las frecuencias de los infrarrojos, llámese activo infrarrojo, pasivo infrarrojo, inclusive sistemas láser IR, como sistemas que hoy se llaman LIDAR, antiguamente simplemente se llamaban láser, o los sistemas térmicos infrarrojos, son sistemas que en la longitud de onda es muy corta, entonces pasar cualquier obstáculo le cuesta y va a llegar la onda y ahí queda. Entonces por eso tenemos, por ejemplo, en activos infrarrojos una barrera de activos infrarrojos, llega la neblina y se prende la alarma porque simplemente
el rayo no fue capaz de pasar los obstáculos, que es la neblina, el agua que está ahí condensada, no fue capaz de pasarlo. En microondas no sucede eso. La longitud de onda en microondas es mayor, por tanto, tiene más facilidad de pasar ese tipo de obstáculos naturales. Es importante tener en sistemas de alta seguridad o de alto perfil en la industria este tipo de productos disponibles para colocar en lugares en donde la neblina es un tema recurrente, en donde inclusive partes muy soleadas, también el microondas es muy efectivo, no hay falsas alarmas. Y otros elementos como tormentas de arena también. En tormentas de arena el microondas tampoco es afectado. Chías tiene un desarrollo de microondas muy alto, tiene un conocimiento bastante profundo en microondas. De hecho, el logotipo de Chías es una onda de microondas. El primer producto de Chías en 1974 fue un microondas para detectar intrusos en perímetros. Y hoy en día, pues la tecnología ha evolucionado, los algoritmos han evolucionado, el diseño de la electrónica de los circuitos ha evolucionado y tenemos este producto bastante novedoso que lo llamamos microarray, que es un sistema de barrera microondas en donde condensamos los microondas y lo llamamos rayos de microondas. Son microarray. Viene en torres de 1 metro, 2 metros, 3 metros. La cobertura es de 100 metros. Podemos colocar en cada torre desde 1 a 4 rayos, dependiendo de la altura de la torre. Total inmunidad contra la neblina y el sol. No necesita calentadores, sobre todo en el caso de lugares altos donde hace bastante frío, en Europa para el invierno. No tiene zona muerta. ¿A qué se refiere eso? En microondas convencionales hay una zona muerta porque el microondas se debe colocar a una altura de más o menos 1.50 metros sobre el nivel del piso. Y en microondas, cuando empieza a generarse el campo electromagnético, forma como una especie de cono. Entonces, entre esta parte del cono y el piso hay una zona muerta donde cabe una persona gateando. Entonces, a eso se refiere de que este sistema no tiene zona muerta. ¿Por qué no tiene zona muerta? Porque colocamos la primera antena más o menos a unos 30 centímetros del piso y me va a generar un suficiente campo electromagnético para cubrir cualquier tipo de espacio. Entonces, no tiene zona muerta. Se puede pintar si el cliente quiere pintarlo de un color preferido de él, se puede pintar el cobertor y genera un campo electromagnético que no supera el metro de ancho. Además, tiene lógica difusa, es un sistema 100% digital y el algoritmo utiliza lógica difusa. La programación se hace a través de unos deep switch que tienen los circuitos y el consumo es bastante bajo, estamos hablando de aproximadamente 120 miliamperios por rayo. Miliamperios, es un sistema bastante bajo consumo. Como outputs tiene contactos secos, se le puede conectar comunicación RS485 y hay un accesorio para convertir este dispositivo como un dispositivo IP o PoE también. La garantía es de 6 años, igual que el SIUX, y cumple la norma europea, la 50131, raya 1, grado 4, que es la de mayor exigencia en cuanto a dispositivos electrónicos utilizados en seguridad electrónica perimetral. 100 metros de cobertura, todos los climas no le afectan y tenemos opciones de 1 metro, 2 metros, 3 metros. En la de 1 metro podemos colocar un rayo, 2 rayos. En la de 2 metros, 2 rayos o 3 rayos. Y en la de 3 metros, 3 rayos o 4 rayos. Vuelvo e insisto, inmune a cualquier influencia del sol, influencia de las luces de los automóviles y a la neblina.
puede detectar personas escalando, personas cruzando o personas intentando rastrear por el piso para entregar un perímetro. La ventaja de que tenga un ancho en su lóbulo de 1 metro es que podemos tener sitios con un corredor bastante estrecho. Ahí podemos perfectamente colocar esta tecnología de microondas. Inclusive podemos tener una carretera, un perímetro a proteger y tenemos un corredor estrecho, podemos colocar perfectamente este dispositivo electrónico microarray. Estas son fotografías de instalaciones pues reales, verdaderas. Tenemos los microarray. Aquí tenemos en la parte superior, cubriendo parte superior de muros o parte superior de rejas. Ahí tenemos en la parte derecha un sistema pintado de negro. Se pintó de negro y igualmente funciona. Y tenemos en la fotografía en la parte izquierda, es una de las torres, en donde tenemos 3 antenas, es decir, que ese sistema tiene 3 rayos. Microondas. Aplicaciones, miles y miles de aplicaciones tenemos con este tipo de tecnología. Bueno, dentro de esta charla, como último punto, vamos a diseñar una aplicación, ambos, una solución con estos 2 elementos que vimos. Lo primero que nosotros hacemos es dimensionar nuestro sitio. De dimensionar nuestro sitio, tenemos que escoger la tecnología correcta para luego hacer un BOM o un Bill of Materials, una lista de materiales. Y obviamente siempre acompañado con asesoría mía en todas las etapas del proyecto. ¿Cómo dimensionamos? Dimensionamos, primero es utilizar las herramientas que están disponibles gratis en la internet. El Google Earth es la primera herramienta. Y importante visitar el sitio. Porque a veces el Google Earth no está actualizado. De pronto tú ves en el Google Earth algo que es una malla y de pronto tú vas y no existe la malla, existe un muro o simplemente no existe nada. Entonces es importante tener primero un dimensionamiento en Google Earth, sí es importante, pero también visitar el sitio. Visitar el sitio, hacer un recorrido, mirar qué elementos hay, si hay un muro, si hay una malla, si hay árboles, si hay, por ejemplo, tenemos el muro y, por ejemplo, tenemos un árbol cerca, entonces si se puede trepar en el árbol y saltar el muro. Una visita al sitio nos aterriza mucho el dimensionamiento. En el primer caso, entonces, el dimensionamiento de Google Earth, lo que hacemos es irnos a Google Earth. Voy a compartir toda la pantalla. Vamos a ver si puedo compartir toda la pantalla. Yo creo que me deja compartir Google Earth acá. Sí. Acá. Entonces, aquí estoy compartiendo Google Earth. Lo primero que hacemos normalmente en este tipo de proyectos es utilizar Google Earth para tener una idea básica, de qué sitio estamos hablando. En este caso voy a tomar como ejemplo un colegio aquí en la ciudad de Bogotá, aquí en la zona norte de la capital, y este colegio tiene un perímetro en donde vamos a hacer una línea con la herramienta de Google Earth. Yo bajé el Google Earth Pro y empezamos a dimensionar cuántos metros lineales tiene este sistema. Aquí dibujé la línea, doy medidas y me dice que tiene 1278 metros. Entonces, todo este perímetro tiene 1278 metros. Luego de hacer esto, de tener una idea del perímetro, hago una visita al sitio, hago un recorrido, miro si hay puertas, miro si hay accesos vehiculares, tengo todos estos elementos
en cuenta y todo esto lo puedo colocar y plasmar en el Google. Luego me doy cuenta de que en la visita, de que hay una sección en la parte norte que es muro, entonces yo lo dibujo con un color y que tenemos el resto con malla. Y cada uno de ellos tiene dos medidas diferentes. En el caso de la malla, por ejemplo, tenemos 1098 metros y en el caso del muro tenemos aproximadamente 180 metros. Obviamente esto es en una primera fase, porque ya el cliente nos tiene que pasar unas medidas exactas, pero tiene que coincidir, normalmente siempre coinciden muy, muy cercanamente a lo que ya previamente habíamos estudiado. Entonces tenemos una sección de muro, parte verde, y una sección de malla, que es la parte roja. Entonces en este caso ya tenemos un dimensionamiento muy acertado de lo que es este perímetro. Voy a compartir nuevamente la presentación y te voy a compartir acá PowerPoint, compartir PowerPoint. Ahí tengo entendido que están viendo el PowerPoint. Ahorita abro el micrófono, de todas maneras quedó algo como pendiente en la última sección, complementamos. Hago Google Earth, hago la visita del sitio. En Google Earth me sirve muchísimo para identificar los tipos de elementos que hay o de obstáculos, si es malla, si es un tipo de malla 1, un tipo de malla 2, si es muro, si no hay nada, si hay árboles, y eso lo puedo dibujar un color diferente cada línea. Saco las dimensiones. Las puertas, es importante saber dónde hay puertas. En el primer caso, en el ejemplo particular de este colegio, tenemos un tipo de perímetro 1 que tenemos malla, 1100 metros, yo siempre lo aproximo hacia arriba. Entonces escojo el sistema SIUX para la parte de malla, un sistema SIUX es suficiente. Y en el tipo de perímetro 2, que hay un muro, que es la línea verde, y esto tiene 180 metros, entonces escojo una tecnología que la llamo microarray, que fue la última que vimos, y escojo dos pares. Este es el ejercicio que normalmente hacemos en cada tipo de proyecto. En cada tipo de proyecto. Bueno, esta última sección es una sección de preguntas y respuestas. Hoy en día vimos dos productos solamente para lo que es detección de intrusión perimetral. Chias tiene muchísimos, yo los invito a que entren a la página de Chias, que entren también a la página de NT, que también hay información, o que me escriban a mí o que le escriban a DNT. ¿Alguien tiene preguntas? Señores, este es el momento. Por favor, agradeceríamos sus consultas, si tuvieran. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer? Pues parece que no, Omar. Ok, no hay preguntas. Ha quedado muy claro. Ok. Ok, entonces los dejo con la última diapositiva donde encuentran los datos de DNT. Allí están ubicados en Lima, en la avenida 2 de Mayo. Tenemos aquí los teléfonos, el correo, también mi teléfono, mi correo, si necesitan algún tipo de asesoría, alguna pregunta en particular. José Manuel también está atento a cualquier inquietud que se pueda presentar sobre la marca Chias. Sí, claro que sí. Ahí como ven, bueno, Omar nos comparte los contactos de DNT. Pueden escribirle a marketing1@dnt.com.pe. También me pueden escribir a mí, mi correo es jvelazquez@dnt.com.pe.
Pues por mi parte agradecerle a cada uno de ustedes por su tiempo, disponibilidad en estos tiempos y esperemos que se encuentren muy bien de salud y bueno, aquí estamos para lo que nos requieran y poder ayudarlos. Muchas gracias, Omar, por tu tiempo el día de hoy y esperamos encontrarnos en una próxima sesión. Que tengan un excelente día a todos. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a todos. Se cuidan, tapaboca, bueno, gel antibacterial, jabón, y entre todos vamos a pasar este tiempo diferente que hemos tenido. Saludos a Manuel Lefio, que lo veo ahí en el listado, a las personas que conozco, que me conocen, un saludo especial. A Edwin Yactas también lo veo ahí, un saludo especial. Y ahí estamos a la orden. Muchas gracias.